Hola, buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a este seminario, a esta charla que tendremos hoy relacionada con nutrición renal y el impacto que tiene esta modalidad o esta área sobre la calidad de vida de los pacientes y cómo esta intervención puede modular ciertas características interesantes que son predictoras, por ejemplo, de morbilidad o de mortalidad posterior. ¿Me confirman si me pueden escuchar bien? Si se pueden visualizar ahora mis diapositivas. Sí, Ceci, se ve y se escucha muy ¿Sí? bien. Perfecto, listo. Entonces vamos a iniciar. Como les comentaba en un principio, vamos a revisar el tema de nutrición clínica cuando la nutrición cambia vidas. Yo soy Cecilia Arteaga Pazmiño, soy nutricionista dietista, soy máster en nutrición y metabolismo, en especialidad en nutrición clínica. Soy certificada en nutrición clínica renal. De momento me desempeño como docente universitaria y tengo la fortuna de haber comenzado mi carrera profesional en el área de la nutrición clínica, específicamente en el área renal. Considero que esta parte inicial de mi carrera, el área de hemodiálisis de pacientes antes de estadios dialíticos, fue el motor o fue la base de todo lo que se ha ido desarrollando de allí en adelante en mi carrera profesional. Así que a través de esta charla me gustaría compartirles parte de esas experiencias y de esos conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de mi carrera profesional. ¿Sí? Cualquier duda que tengan, cualquier comentario, por favor, lo dejen acá en el chat para revisarlo al final de la presentación. Comenzamos con esta frase dada por el doctor Itzler, el cual menciona que las alteraciones nutricionales son el sello distintivo de la enfermedad renal. Y es por esto que la dieta o la terapia nutricional en general juega un papel importante en el tratamiento diario de los pacientes con enfermedad renal. Me gusta hacer énfasis en esta parte de diario porque resalta la importancia de mantener un cuidado nutricional continuo en los pacientes con enfermedad renal, ya sea en tratamientos predialíticos o en tratamientos dialíticos. Muchas veces partimos de este punto de que el paciente antes de estar en un tratamiento dialítico, por ejemplo, no requiere un control o un seguimiento tan específico o tan puntual como si lo requiere un paciente en terapia dialítica. Sin embargo, como veremos más adelante, esta intervención que se hace en estadios previos, en estas primeras etapas, es determinante de la progresión de la enfermedad renal, así como del estado nutricional del paciente. Pero vamos a analizar qué impacto tiene esta enfermedad renal sobre el estado nutricional del paciente. Y no solamente el estado nutricional a modo de desnutrición, sino que hay otras características interesantes que vamos a revisar. En esta lámina que ustedes tienen aquí, tienen resumido a pequeñísima escala, por supuesto, el impacto de la enfermedad renal sobre el estado nutricional. Hay que considerar que la enfermedad renal tiene varios matices, tiene varias áreas que van a alterar ciertas características del individuo. Esto puede estar dado, por un lado, por la característica de inflamación, por ejemplo. Esta inflamación se va a caracterizar por una elevación de marcadores inflamatorios como una interleuquina 6, por ejemplo, como PCR, como factor de necrosis tumoral alfa, y otros componentes que en conjunto generan una alteración sobre estas señales de saciedad y de apetito. ¿Cómo se va a reflejar esto en el paciente? El paciente va a presentar un pobre apetito a medida que va progresando esta enfermedad renal. Es decir, cada vez más va a presentar una declinación de ese apetito. ¿Sí? Por otro lado, esta inflamación también nos va a condicionar una resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina, como sabemos, genera varias alteraciones metabólicas y una de ellas, a largo plazo, de forma continuada, es una proteólisis muscular y una miostetosis muscular. Esta miostetosis básicamente es la acumulación de moléculas de grasa, de tejido adiposo, en los músculos. Entonces, esto en efecto va a reducir muchísimo su capacidad funcional. Por otro lado, tenemos acidosis metabólica, una característica básica de la enfermedad renal,
que se da por la pérdida de esta capacidad que tienen los riñones para regular este equilibrio ácido. Esta acidosis metabólica nos va a generar también una mayor complicación a nivel de alteraciones de sabor, por ejemplo, y también de alteraciones metabólicas en los transportes o en la forma de utilización de ciertos nutrientes. Tenemos también uremia. A medida que se va perdiendo la función renal, estos riñones van perdiendo la capacidad de excretar ciertos compuestos. Esto genera la acumulación de los mismos en plasma y va a generar varias alteraciones, entre ellas alteración del sabor. Esto nos va llevando poco a poco a una disminución en la ingesta de calorías y proteínas, sumado también al aporte que nos dan los factores psicosociales. Recordemos que los pacientes con enfermedad renal son pacientes que pueden cursar o tienen un mayor riesgo de cursar con depresión, con ansiedad, con estrés, un pobre soporte social también y con dificultades económicas. A medida que progresa la enfermedad renal, esas dificultades pueden ir creciendo. Entonces, todo esto va sumando puntos para llevarnos o centrarnos en el escenario de que este paciente va a tener cada vez más, a medida que avanza esta enfermedad renal, una baja calidad nutricional, una monotonía alimentaria y una dificultad a la adherencia nutricional. Dado también por ciertas características nutricionales que a veces, o ciertos componentes, perdón, de la atención nutricional, que a veces no son los más adecuados. Por ejemplo, restricciones alimentarias innecesarias. Muchas veces se parte de esto de que el paciente con enfermedad renal, independientemente del estadio, es un paciente que va a tener que hacer restricciones de proteínas, por ejemplo, o que va a tener que hacer restricciones de alimentos que son altos en potasio, altos en fósforo en general, alimentos o disminuir el aporte de sodio en general. Sin embargo, estas restricciones, cuando se manejan a muy grosso modo y se estandarizan para todos los pacientes, nos pueden llevar a esto que está aquí. Baja calidad nutricional, monotonía alimentaria también y dificultad en adherencia. Hay factores cognitivos que también son importantes. Por ejemplo, los conocimientos y creencias relacionadas con alimentación y nutrición. Aquí es un problema nutricional que podemos intervenir a través de educación. Este conjunto va sumando todavía más aspectos interesantes. Esta dieta que es de baja calidad nutricional, que si ya parte con restricciones alimentarias que no tienen mucho fundamento, podrían llevarnos a una alteración de la microbiota intestinal, condicionando una disbiosis, sumado o con el plus de la propia uremia, que de por sí nos lleva también a una alteración de esta microbiota intestinal. Esta microbiota intestinal alterada nos va a llevar a alteración metabólica en varias rutas y, por supuesto, a mayor inflamación. Todo esto en conjunto son factores o son componentes propios relacionados con la enfermedad. Esto en el contexto de un paciente, por ejemplo, estaríamos encasillados a un paciente que todavía no inició un proceso dialítico. Sin embargo, cuando ya iniciamos un proceso dialítico, el escenario se pone más complejo. En este caso, tenemos ciertos cambios, ciertos factores que nos van a llevar a mayor complicación de ese estado nutricional. Por ejemplo, la adecuación dialítica, la frecuencia de la acción de diálisis son determinantes, por ejemplo, de la remoción de estos compuestos que deberían eliminarse a través de los riñones. De no ser adecuada esta frecuencia o esta dosis de diálisis, vamos a tener una remoción alterada de urea, por ejemplo, que sí es alterada, en el sentido de no adecuada, de baja, encontraríamos mayor uremia o una exacerbación de esta uremia. Lo mismo con el fosfato o con moléculas intermedias. Si por otro lado esta dosis de diálisis o esta frecuencia es elevada, es más de lo que necesita el paciente, vamos a encontrar mayor pérdida de nutrientes. Tenemos mayor pérdida de aminoácidos, tenemos mayor pérdida de proteínas y también de vitaminas hidrosolubles principalmente. Esto en conjunto va a seguir aumentando esta característica que tenemos acá, de proteólisis muscular, de nuestrosis muscular y todo este conglomerado, tanto de factores relacionados con la propia enfermedad renal, así como los factores derivados de este componente dialítico, van a condicionar un mayor riesgo de desnutrición. Estos son los puntos básicos, hay muchos más por supuesto, pero que se enmarcan en este contexto de desnutrición. Entonces, la enfermedad renal como tal es una enfermedad que condiciona o que altera de forma importante el estado nutricional. Vamos a ver ahora sí qué es la nutrición clínica renal. La nutrición clínica renal básicamente es un área que ha tenido un crecimiento interesante en los últimos años
y puntualmente abarca la atención nutricional terapéutica o la terapia nutricional que se da a pacientes que requieren prevención de enfermedades renales a lo largo de toda su vida, así como el tratamiento ya de estos trastornos o de estas enfermedades renales cuando se presentan. También esta nutrición clínica renal o esta área ha estado principalmente enfocada a pacientes que presentan enfermedad renal crónica. Sin embargo, la nutrición clínica renal abarca muchos otros aspectos, no solamente la enfermedad renal crónica. La mayor parte de la práctica, como les mencionaba entonces, se enfoca en cuidado de personas que están con enfermedad o que cursan con enfermedad renal crónica, quienes ya están en diálisis o quienes requieren o quienes ya han pasado por un trasplante de riñón. Sin embargo, hay otras enfermedades importantes que nos pueden llevar incluso a estas complicaciones que están aquí y las veremos a continuación. ¿Sí? Las modificaciones del estilo de vida, y en estas incluyen las modificaciones dietéticas alimentarias, son estrategias rentables que tienen beneficios tanto con el costo, es decir, con el costo de la atención nutricional, con el costo de la terapia dialítica, por ejemplo, o de la atención en nefrología, así como con la salud de las personas que viven con enfermedades renales. Muchas veces nos enfocamos en este aspecto de qué tan costo-beneficio o qué tan beneficioso es comparado con el costo una intervención que realizamos en un paciente. Parece tener efectos positivos sí, en este sentido, pero no podemos dejar de lado el aspecto de calidad de vida o de el cambio que tiene esta terapia sobre la vida de un paciente. ¿Sí? Recordemos que nosotros no vamos a intervenir una enfermedad, nosotros no vamos a intervenir la enfermedad renal crónica, nosotros no vamos a intervenir un trasplante renal, nosotros vamos a intervenir a un paciente que tiene enfermedad renal crónica, nosotros vamos a intervenir un paciente que está en tratamiento dialítico y que esas características individuales de esta persona son las que nos van a guiar hacia la mejor terapéutica nutricional. Entonces, por esto hacemos énfasis precisamente en este apartado, como en la salud y en la calidad de vida. Veamos entonces qué ocurre en las primeras etapas de la enfermedad renal. Cómo la nutrición clínica renal puede cambiar la vida de una persona que se encuentra en las primeras etapas de la enfermedad renal crónica. Puntualmente, cuando se realiza una terapia nutricional renal adecuada, es posible retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica. ¿Mediante qué mecanismos? Los más conocidos, los que se han detallado con más énfasis, han sido puntualmente las dietas bajas en proteínas y las restricciones de sodio. Están bastante bien descritos también sus mecanismos. Por ejemplo, estas dietas que son bajas en proteínas se asocian a una menor vasoconstricción. Estas dietas que son bajas en sodio también se asocian con una menor presión intraglomerular, que en conjunto sus mecanismos nos van a llevar a una disminución de proteinuria y nos van a llevar también a una disminución de esta fibrosis intersticial. Estos son indicadores de la progresión de la enfermedad renal. Entonces, al disminuirlos, vamos a tener una progresión mucho más lenta hacia una enfermedad renal en un estadio más avanzado. Sin embargo, en el término o en el punto de dietas bajas en proteínas, sí me gusta hacer un paréntesis, puesto que podemos caer en conceptos que quizás no son los más adecuados. Por ejemplo, dietas bajas en proteínas queda muy sujeto a la interpretación. Quizás una dieta baja en proteínas podría ser 0.4, 0.6 gramos por kilogramo de peso al día. Sin embargo, otra dieta que sea baja en proteínas podría ser un 0.8 a 1 gramo por kilogramo de peso al día. Esto nos ha llevado a desarrollar varias investigaciones a lo largo de los años en el área de nutrición renal para buscar exactamente la cantidad de proteínas que requeriría un paciente en estas primeras etapas para disminuir su progresión hacia una etapa avanzada o hacia diálisis. Sin embargo, por mucho que la investigación o la búsqueda de este rango exacto siga desarrollándose, todavía no tenemos una especificación o no tenemos un valor que esté determinado para todos los pacientes. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, cada paciente tiene sus características individuales. Entonces, más que una dieta baja en proteínas, me gusta utilizar el término una ingesta adecuada de proteínas. ¿Por qué? Porque yo podría tener exactamente dos pacientes con la misma función renal, el mismo valor de función renal,
la misma edad quizás, pero con características fisiológicas, metabólicas, morfofuncionales completamente diferentes. Y esto va a condicionar que esa ingesta de proteínas no sea la adecuada quizás para los dos. Pero quizás este paciente está cursando con una fragilidad, está cursando con sarcopenia, y en este caso podría hacer una adecuación de ese aporte de proteínas, no solamente trabajarlo con el concepto de dieta baja en proteínas. Comprender estas características, comprender esta individualidad del paciente, nos lleva a mejorar nuestra terapia nutricional para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. En concreto, esta ingesta adecuada de proteínas entonces y de sodio, en el caso que tenemos acá, mejora significativamente las puntuaciones de salud general y el estado físico del paciente. Puntuación de salud general, ¿en qué sentido? Este paciente, si disminuye su progresión hacia una enfermedad renal en estadios avanzados, por ejemplo, va a ser un paciente que tenga una menor frecuencia de síntomas de uremia, por ejemplo, que tenga menor alteración en el sabor. ¿Y esto qué condiciona? Que el paciente, en lugar de aislarse de la alimentación que hacen en familia o que no disfrute sus alimentos, es un paciente que junto con su familia, en el entorno familiar, pueda alimentarse de forma adecuada, que disfrute su comida. Ese hecho que parece tan pequeño, tan simple, pero lograr que un paciente pueda involucrarse dentro del entorno familiar en la alimentación, que disfrute lo que está comiendo, es un cambio sumamente importante cuando hablamos de calidad de vida en pacientes con enfermedades. Así que más allá de estas categorías de bajo o alto, hay que tratar de hacerlo adecuado. ¿Sí? Un ejemplo de esto, por ejemplo, o de este tipo de intervenciones que se pueden plantear en este sentido, son las dietas basadas en plantas, que a veces suelen incurrir en esto de que pueden ser bajas en proteínas de por sí, pero bajo ciertas adecuaciones pueden ser dietas incluso no proteicas. Entonces, son dietas, son tipos, patrones de alimentación que están bastante bien estudiados en pacientes con enfermedad renal y que ofrecen muchos beneficios relacionados con este mantenimiento de la función renal. La intervención nutricional temprana también, esto que hacemos en estas primeras etapas, tiene efectos positivos sobre la salud y la calidad de vida posterior de pacientes con enfermedad renal. No solamente es el hecho de que el paciente ahora ha disminuido su cantidad de urea, su cantidad de creatinina, su cantidad de nitrógeno ureico a través de nuestra intervención, y ese es el resultado que tenemos en ese momento, sino que también esta intervención que hicimos puede tener efectos positivos a largo plazo. Es decir, este paciente no me va a llegar a una terapia de reemplazo renal en 6 meses, sino que podría llegar mucho más tarde, podría llegar en 6 meses, en 2 años, en 5 años, y llegar a este proceso, a esta terapia, por ejemplo, con un mejor estado nutricional. ¿Qué se ha visto en este estudio puntualmente que les tengo aquí? Cuando se hacen estas intervenciones nutricionales tempranas, que pueden estar dadas, por ejemplo, de diferentes categorías, pueden ser intervenciones educativas, pueden ser intervenciones de tipo conductuales, que son muy importantes también. Pueden ser intervenciones de tipo de suplementación. Por ejemplo, hacemos la alimentación típica del paciente sin cambios, pero además de esto realizamos suplementación de proteínas o suplementación de algún tipo de vitaminas. Se ha visto entonces en este sentido que cuando se trata de desgaste proteico energético, una característica básica de los pacientes con enfermedad renal crónica, que típicamente lo presentan, ¿no? Cuando se hacen intervenciones de tipo educativas y de suplementación con estos pacientes en estas primeras etapas, se logra un mejor resultado en cuanto al mantenimiento de sus características nutricionales en los rangos de normalidad. Es decir, disminuimos el riesgo de que este paciente pueda presentar un desgaste proteico energético. ¿Esto cómo se traduce? Podría yo tener todos estos resultados en un score, en una tabla, en un cuestionario, pero más allá de estos scores, de estas tablas o estos indicadores, ¿cómo se traduce esto en la vida del paciente? Significa que este paciente que no tiene un riesgo aumentado o que no presenta un desgaste proteico energético es un paciente que también tiene menor frecuencia de hospitalización. Este paciente que tiene menor frecuencia de hospitalización tiene menor riesgo de desnutrición, tiene menor riesgo de fragilidad intrahospitalaria, que suele ser frecuente, tiene mayor tiempo también para realizar actividades de interés, actividades que son de su agrado, y tiene mayor soporte familiar y social. Diferentes claves que habíamos visto en la primera diapositiva que son determinantes también de este proceso
de enfermedad renal, ¿no? Que pueden complicar las características del estado nutricional en enfermedad renal. La intervención nutricional, entonces, en ese sentido, es útil en la enfermedad renal sin diálisis y sus efectos perduran hasta las últimas etapas de la enfermedad renal. Estas primeras etapas tienen que ser vistas como una oportunidad para preparar al paciente y a su entorno también para iniciar procesos dialíticos posteriores en el caso de que la función renal se vaya deteriorando. Las primeras etapas, entonces, ¿qué ocurre? Realizamos terapia nutricional individualizada y esto se traduce en una menor progresión de la enfermedad renal y una disminución de signos y síntomas. Esta menor progresión básicamente se puede identificar por varios indicadores: mantenimiento de tasa de filtración glomerular, por ejemplo, y estabilización de proteínas. Si yo reduzco signos y síntomas propios de la enfermedad renal caracterizados por o dados por la uremia, por ejemplo, voy a tener una menor frecuencia de hiporexia, voy a tener menor fatiga. Ese paciente que tiene una mejor ingesta, que no está fatigado, que tiene una mejor ingesta y que no está fatigado, es un paciente que se puede involucrar en muchas otras actividades. Es un paciente que puede ir a hacer mercado junto con la familia para decidir qué desea comer en ese día, ¿sí? Este paciente es un paciente que, si con menor fatiga, no sería un paciente que pase solamente en cama o que pase en un constante reposo, sino que es un paciente que se involucre en actividades, que salga a pasear a su perro, un paciente que salga a pasear al parque. Esto, que podría parecer bastante lejano a lo que es típicamente terapia nutricional, está sumamente relacionado. ¿Sí? Este asesoramiento dietético individualizado con seguimiento regular es clave también. No podemos hablar de terapia nutricional individualizada o de terapia nutricional si no hablamos de seguimiento nutricional regular. No se trata de hacer una intervención esta primera vez y ver al paciente en 1 año o en 2 años. Necesitamos saber si primero nuestra intervención fue la adecuada y segundo, qué cambios está teniendo este paciente con nuestra intervención. Esta intervención fue suficiente para mejorar estas características de calidad de vida del paciente, porque podemos encontrar cambios en urea, en creatinina, en tasa de filtración glomerular, en proteinuria, en todos los números que ustedes puedan encontrar. Pero si esto no se traduce en una mejora en la calidad de vida del paciente, tenemos que reconsiderar nuestra intervención. Y al final veremos un punto interesante al respecto. También estos apartados, esta terapia nutricional individualizada, este asesoramiento dietético individualizado, mejoran el funcionamiento cognitivo. Al mejorar el funcionamiento cognitivo, este paciente va a estar con una mejor capacidad o con una mayor apertura para involucrarse en actividades sociales, por ejemplo. Esto a la larga va a disminuir el riesgo de deterioro cognitivo. Sabemos que los pacientes con enfermedad renal, a medida que avanza la enfermedad o cuando ya inician terapia dialítica, cursan con un deterioro de la función cognitiva bastante marcado. Entonces, estas primeras etapas, como vemos, son esenciales para ir trabajando sobre este posible riesgo a futuro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de esta intervención a etapas tempranas? Vamos a tener una mayor conservación del apetito, vamos a tener un menor riesgo de desnutrición, mayor autonomía. Eso es importantísimo también. Muchos pacientes cursan con esta característica de que no quieren involucrarse dentro de terapias, ya sea médicas, nutricionales, psicológicas, por el hecho de que necesitan asistencia. ¿Sí? Los pacientes no se sienten cómodos, que durante toda su vida pues, fueron independientes y en este momento dependen de alguien más para realizar una actividad puntual. Entonces, con este tipo de intervención nosotros podemos mejorar esa autonomía. Podríamos tener un paciente con mayor vitalidad. Podemos tener un paciente que en general mejora su calidad de vida. ¿Qué pasa en etapas posteriores de la enfermedad renal entonces? Ya vimos las primeras etapas, ¿no? Cuando ya vamos a unas terapias, a unos estadios, perdón, cercanos o que ya nos están llevando hacia una insuficiencia renal crónica terminal, la terapia nutricional puede retrasar la necesidad de una terapia de reemplazo renal. ¿Cómo se hace esto? A través de muchos indicadores, a través de muchos factores nutricionales, en los que se incluye, por ejemplo, consejería nutricional, educación nutricional, se les he colocado con mayúscula por la importancia que tiene, ingesta adecuada de vitaminas y minerales, por supuesto, aporte óptimo de proteínas. Aquí, nuevamente, evité utilizar bajo en proteínas por lo que les explicaba previamente, y un aporte adecuado de líquidos. En muchos casos, cursamos con este concepto también que no es muy adecuado, de restricción hídrica para todo paciente con enfermedad renal. Sin embargo, hay casos en los que los pacientes no requieren una restricción de líquidos para nada y deben, de hecho, mantener una adecuada ingesta de líquidos.
Entonces es importante identificar en qué puntos o en qué aspectos podríamos realizar este ajuste de ingesta hídrica. ¿Qué vemos acá? Un punto crítico de estas intervenciones en nutrición renal suelen ser las intervenciones relacionadas con adultos mayores, por ejemplo. Sabemos que a medida que va avanzando la edad, vamos teniendo un mayor deterioro de la función renal. Y si ya es un paciente con antecedentes de una enfermedad de nefropatía diabética, por ejemplo, o una hipertensión arterial, que condicionan o suman puntos para este deterioro de la función renal, y panorama se coloca un poco más complejo, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que se ha visto en una intervención realizada en adultos mayores? Se ha visto que los adultos mayores que presentaban enfermedad renal crónica en estadios no dialíticos, luego de realizar una intervención nutricional personalizada, proporcionada, me gusta mucho ese artículo porque lo coloca bastante bien identificado, proporcionada por un dietista renal, juega un papel crucial en la hacer más lenta la progresión de la enfermedad renal en adultos mayores. ¿Cómo se midió esto o cómo se intervino o cuál fue el indicador principalmente de esta progresión de la enfermedad renal? Puntualmente por esta tasa de filtración glomerular, ustedes aquí lo tienen, ese fue el grupo de adultos mayores que no recibió intervención nutricional. Acá tenemos el grupo de adultos mayores que sí recibió intervención nutricional. Vemos incluso que la función del riñón, la tasa de filtración glomerular, puntualmente mejoró en comparación con el grupo sin intervención, en la cual disminuyó. Es una oportunidad, como les mencionaba, que puede ser tomada para adaptar y mejorar la terapia médica. Este periodo, estos meses, estas semanas, estos años, en los cuales nosotros retrasamos este inicio de diálisis, deben ser vistas como una oportunidad de oro para poder educar al paciente o para favorecer la adherencia hacia el tratamiento médico, hacia el tratamiento nutricional, hacia el tratamiento funcional, hacia la terapia psicológica y muchas otras que sean necesarias, ¿no? Este periodo es esencial para mejorar esa capacidad funcional, sobre todo, para lo cual vamos a necesitar la intervención de todas las demás. ¿Sí? Las estrategias educativas son importantes, no solamente para enseñar al paciente sobre el apartado nutricional, es decir, sobre qué tipos de alimentos son más ricos en fósforo inorgánico o qué tipos de alimentos son fuente de fósforo orgánico, por ejemplo, sobre la importancia o el rol del ayuno, sobre los valores de potasio, por ejemplo, sino más bien sobre el autocuidado del paciente. Esto es crucial porque nos permite involucrar al paciente, ¿sí? El hecho de que el paciente se involucre dentro de su tratamiento, que sea él quien pueda tomar decisiones, que sea el paciente el que pueda decidir qué comer, qué combinaciones hacer con su comida, es sumamente importante para que pueda haber un adecuado tratamiento médico-nutricional en general. ¿Sí? Este autocuidado también le da al paciente o busca darle al paciente una mayor autonomía, como veíamos previamente, ¿no? Y esto en el contexto de un adulto mayor es sumamente importante. Mejora mucho su estado anímico también. ¿Sí? Hay una menor utilización de los servicios de salud, por supuesto. Si nosotros estamos con un paciente que todavía no ingresa a terapia dialítica, vamos a reducir, por un lado, a través de esta intervención nutricional, las complicaciones asociadas a enfermedad renal. Estas complicaciones cardiovasculares que tenemos, estas complicaciones funcionales. Entonces, esto llevaría a que el paciente tenga menor utilización de estos servicios de salud. No es que no queremos que el paciente se atienda, por supuesto, pero sí que el paciente tenga una mejor salud en el contexto de su condición, ¿no? Entonces, esto llevaría a una menor utilización de estos servicios. La desnutrición es el predictor más significativo. Ya terminamos entonces con estas primeras etapas, ¿no?, de enfermedad renal. Ahora sí vamos a entrar a terapia dialítica. En este sentido, entonces, la desnutrición es el predictor más significativo de puntajes deteriorados de calidad de vida en pacientes en hemodiálisis. Principalmente en hemodiálisis, cuando hablamos de desnutrición, cuando hablamos de del impacto de las terapias dialíticas sobre el estado nutricional, se suele hacer un poco más de énfasis en hemodiálisis, por el hecho de que la terapia como tal, como vimos en un inicio en la lámina principal, se asocia a mayor riesgo de inflamación o a mayores complicaciones y pérdida de nutrientes. Entonces, por esto se suele hacer un poco más de énfasis en eso.
¿Qué ocurre con el cuidado nutricional en pacientes en hemodiálisis? Se ha visto que cuando se realiza una intervención nutricional adecuada, existen mejores en las puntuaciones de calidad de vida en general, en las puntuaciones de funcionalidad del paciente, en las puntuaciones de, de actividades de la vida diaria que realizan estos pacientes, ¿sí? En la autonomía como tal. También se mejoran los niveles de sodio, de potasio y de fósforo precisamente en estas etapas dialíticas. Cuando se trabaja en el contexto dialítico también es importante considerar que la intervención que realicemos no debe ir enfocada solamente a estos aspectos de electrolitos o estos aspectos típicamente conocidos, sino que también es importante hacer prevención y tratamiento del desgaste de proteínas y energía. En muchos casos nos quedamos con este hecho de que el paciente, pues sí, dieta hiperproteica, hemodiálisis, y es lo que habla todos los pacientes. Sin embargo, nos quedamos a veces con un detallito, que es el aporte calórico. Yo puedo dar una gran cantidad de energía, pero si no doy, de proteínas, perdón, pero si no estoy dando un aporte calórico óptimo, no voy a trabajar de forma adecuada sobre este desgaste proteico. Entonces es importante considerar estos puntos también. Estos desequilibrios electrolíticos, si bien sabemos que son resultado de una función renal alterada o a futuro, ya después de que encontremos posiblemente una alteración a nivel metabólico mucho más marcada, son resultado o pueden ser resultado también del manejo dietético. Entonces, en este sentido, es importante hacer educación y hacer tratamiento nutricional para abarcar estos trastornos electrolíticos. Anomalías óseas y minerales son frecuentes en pacientes en tratamiento hemodialítico, principalmente las relacionadas con calcio y fósforo. Sin embargo, no es adecuado en este sentido dejar de lado los componentes relacionados con otros minerales o con otros nutrientes. Por ejemplo, es frecuente encontrar en los pacientes en hemodiálisis una disminución de zinc. Si este paciente tiene una disminución de zinc, más allá del valor de laboratorio que me refleje como un valor de zinc bajo, sabemos que este zinc es esencial para el desarrollo adecuado de botones gustativos en la lengua. Si este paciente no tiene un buen desarrollo o una adecuada remodelación de estos botones gustativos a nivel de la lengua, el paciente va a tener una alteración en el sabor de los alimentos, que podría condicionar una menor ingesta. Entonces, la intervención nutricional que quizás yo pueda hacer con zinc, más allá de que me recupere el valor de zinc plasmático, podría mejorar el apetito de ese paciente. ¿Sí? En el caso de vitamina D, por ejemplo, es importante conocer qué tipo de vitamina D vamos a suplementar en el paciente, es importante considerar los valores de vitamina D en los pacientes también, para según esto hacer una terapia adecuada. El factor o las características de tipo antioxidante son cruciales también en estos pacientes. No podemos dejar de lado el hecho de que el riñón tiene un componente o un complejo antioxidante sumamente importante, que cuando tenemos una enfermedad renal ya se ve importantemente alterado. Entonces, nuestra intervención también podría ir a ese aspecto de mejorar las características de inflamación o de mayor o menor cantidad de radicales libres. Entonces, en este sentido, el paciente tendría a modo general un menor estado oxidativo y tendríamos una mejor calidad en cuanto a los sistemas de oxidación a nivel metabólico, pero que se reflejaría en el paciente también con una regulación de ciertos valores bioquímicos. ¿Sí? Más allá de la enfermedad renal crónica, como les mencionaba, y más allá de estas características de hemodiálisis o no hemodiálisis, hay que considerar que existen otras enfermedades renales que es importante considerarlas. ¿Sí? Una de ellas, y que es realmente apasionante, es la enfermedad renal poliquística. La enfermedad renal poliquística no es más que una enfermedad que típicamente se ha considerado renal, en la cual se forman quistes en las estructuras renales. Sin embargo, a lo largo de los años, me gusta ver esta enfermedad más que como una enfermedad renal, como una enfermedad metabólica, puesto que hay muchas alteraciones metabólicas a nivel especialmente de metabolismo de glucosa que se presentan y que se pueden tratar desde el punto de vista de nutrición. En este sentido, hay varias intervenciones que se realizan en estos pacientes o que se han realizado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, restricción alimentaria, restricción de la frecuencia de alimentos, suplementos de cetonas, por ejemplo, dietas cetogénicas y muchas más. Sin embargo, la semana pasada se publicó parte del mayor estudio que se ha hecho a nivel mundial sobre el abordaje nutricional
de pacientes con enfermedad renal poliquística y se encontró que de las varias intervenciones que se han hecho en estos pacientes, la dieta cetogénica es la que mejores resultados ha mostrado en esa muestra, ¿sí? En esa población. ¿Qué significa esto? Más allá de que esta dieta cetogénica o que cualquier otra intervención me pueda reducir los quistes renales, es decir, hacer mucho más pequeños estos quistes o disminuir la velocidad de expansión de los mismos, esto se traduce en que si yo reduzco esta expansión de quistes, estoy manteniendo función renal y estoy retrasando la progresión de este paciente hacia una enfermedad renal crónica terminal o hacia una terapia dialítica. Más allá de ver que estos quistes puedan aumentar o disminuir de tamaño, que este paciente retarde o que no llegue a una terapia dialítica es lo que vemos o lo que se refleja en la calidad de vida del paciente, ¿sí? Estas intervenciones pueden ser bastante específicas, como les mencionaba. Esto, quienes ya han estado en las clases de la segunda especialidad de nutrición clínica, como mencioné, nutrición renal, que saben que son bastante marcadas y las vemos con más detalle ya en las clases, ¿no? La terapia nutricional es crucial también en pacientes con trasplante renal. Más allá de ver esto, de que, bueno, el paciente pues ahora tendrá solamente un riñón, el paciente donador, en el caso que es un donador vivo, o el paciente que va a recibir el riñón, tenemos que considerar que el proceso de trasplante renal es un proceso que tiene periodos o que tiene etapas que hay que considerar para hacer una intervención nutricional, ¿sí? Etapas que pueden ir desde la preparación del paciente antes de recibir el nuevo riñón o los nuevos riñones hasta las terapias posteriores inmediatas, en las cuales tenemos que ser muy cuidadosos, por ejemplo, con el tipo de alimento que vamos a dar. Posteriormente, hay que considerar que los pacientes que reciben esas terapias son pacientes que también reciben ciertos medicamentos que generan inmunosupresión. Estos medicamentos, si bien generan inmunosupresión, también tienen efectos secundarios a nivel metabólico, como por ejemplo resistencia a la insulina. Entonces, todos estos aspectos, si bien son parte del esquema del tratamiento, pueden ser seguidos, pueden ser monitoreados y pueden ser intervenidos para reducir ciertos riesgos nutricionales en los pacientes con la terapia nutricional. Un punto crítico a considerar también en pacientes con trasplante renal, más allá del aporte de calorías, el aporte de proteínas o el tipo de dieta que damos, es diseñar terapia nutricional o diseñar procesos de educación nutricional específicamente hacia los pacientes en los cuales se potencie la motivación y la adherencia. Podemos nosotros hacer el mejor plan nutricional, podemos cuadrar la mejor dieta posible, pero si este paciente no la sigue o no la comprende, para comenzar, nuestra intervención no va a tener resultados. Entonces, toda intervención nutricional que se realice tiene que enfocarse en este apartado de motivación y adherencia de pacientes. De hecho, estos dos componentes se han visto que mejoran la calidad de vida de los pacientes, disminuyen la mortalidad y mejoran la supervivencia de injerto. Todo esto sin generar mayores costes, por ejemplo, en la atención al paciente. Entonces, una oportunidad perfecta para poder intervenir de forma adecuada al paciente, ¿sí? La motivación y la adherencia son claves. En otras enfermedades renales también es importante mencionar que podemos tratar enfermedades como por ejemplo agenesia renal unilateral, cuidar este riñón específicamente para, desde el punto de vista nutricional, ¿no? Para evitar que haya una aceleración de la pérdida de la función renal que podría tener debido a la sobrecarga de función que tiene este riñón solitario. En caso de anomalías congénitas, por ejemplo, relacionadas con el riñón, es importante también mencionar que estos pacientes muchas veces no acuden a consulta o no son hospitalizados por presentar precisamente una alteración de la función renal o por presentar un daño renal, sino que acuden por otras complicaciones. Por ejemplo, hay muchas anomalías congénitas renales que están asociadas a otras malformaciones, por ejemplo, malformaciones intestinales. Entonces, en este sentido, hay que considerar nuestra intervención va a ser enfocada solamente, y que es lo que típicamente se ha manejado antes, que es conteo de proteínas y calorías y listo. Hay que considerar, podemos tener un paciente con esta enfermedad renal, por ejemplo, pero también tenemos una alteración a nivel de estructura intestinal, que genere una mala absorción de nutrientes, por ejemplo, o que genere un mayor o menor estreñimiento o diarreas. En este contexto podemos encontrar varios apartados. ¿Y cuál es el punto de todo esto?
Básicamente considerar que nuestra intervención va a ir enfocada a las características en conjunto que presenta el paciente, que considere el apartado de función renal, por supuesto, pero también considerando otras anomalías que podrían estar presentes. En el caso de hiperuricemia y gota, por ejemplo, esta es una enfermedad que no se encasilla o que no forma parte de las enfermedades renales, por ejemplo, pero que tiene un impacto directo sobre la función renal. Estas concentraciones de urato, por ejemplo, podrían tener un mayor o menor impacto dependiendo de su concentración sobre una mayor o menor formación de litos renales o sobre la función renal en general. Entonces, también son enfermedades que deberían considerarse al momento de abordar nutricionalmente a un paciente y que el abordaje temprano de todas estas enfermedades va a tener una repercusión importante sobre la calidad de vida del paciente. Esta intervención que yo hago en el paciente para disminuir el aporte de ciertos nutrientes o modificar ciertos hábitos, podría significar que este paciente ya no tenga una producción acelerada o exacerbada de estos litos renales, esta formación de estos litos renales. Y esto podría condicionar que el paciente tenga menos riesgo de tener una obstrucción a nivel de estos túbulos y que no tenga una falla renal debido a esta obstrucción. Cambios pequeñitos que tienen un impacto bastante marcado sobre la vida, la salud y la calidad de vida, por supuesto, de los pacientes. Entonces, ya para ir concluyendo, hemos visto básicamente enfermedades renales, el impacto que tiene la intervención nutricional sobre la calidad de vida de los pacientes, pero ¿cuál es la situación actual del nutricionista clínico renal? Este estudio fue publicado este año en enero y básicamente tuvo como objetivo evaluar la disponibilidad de nutricionistas clínicos renales y la disponibilidad también de la suplementación en pacientes con enfermedad renal. Se vio que el 48% de los 155 países que se evaluaron cuentan solamente con dietistas en general, en especialidad, o con dietistas renales. Y de hecho, si se desglosa este porcentaje, la formación o la especialización del dietista nutricionista renal es muchísimo más baja. ¿Sí? Para brindar este cuidado nutricional es bastante disminuido, especialmente en la especialidad, ¿no? Cuando se evalúa el asesoramiento dietético proporcionado por una persona capacitada en nutrición, generalmente no se encontraba disponible y esto lo abarcaba en general, ¿no? No solamente dietistas, sino quizás un médico especializado o que tenga cierto conocimiento en nutrición. Desafortunadamente, en esta evaluación se encontró que en el 65% de los países de ingresos bajos o medianos no se encontraba disponible y que nunca estuvo disponible en los países de ingresos bajos. ¿Sí? Es un punto crítico. Básicamente, el 65% de la población con enfermedad renal no cuenta con una asesoría adecuada de enfermedad o de asesoramiento dietético, perdón, para abordar las características de la enfermedad renal. ¿Sí? Desafortunadamente también este mismo estudio o este mismo documento mostró que el 41% de los pacientes no proporciona una evaluación formal del estado nutricional para el cuidado de la nutrición renal. Es bastante complejo llegar a este punto, ¿no? A la evaluación formal del estado nutricional del paciente con enfermedad renal, porque tenemos muchas herramientas, tenemos muchas opciones para poder evaluar al paciente, pero al momento de aplicarlas, nos damos cuenta que quizás no son las más precisas o que todavía no hay un estándar sobre cuál es la mejor herramienta para poder intervenir en esos pacientes. En ese sentido, se sugiere en estos casos que al no haber una evaluación formal, se hable más que de evaluación de un proceso, ¿sí? De un proceso de atención nutricional que sí está sistematizado, que sí está estandarizado para poder guiar la práctica del nutricionista clínico. Entonces, podríamos comenzar por allí. La disponibilidad de suplementos nutricionales orales para pacientes con enfermedad renal, independientemente del estadio, según este estudio, tuvo una variación bastante marcada a nivel mundial, pero en la mayoría de los países de ingresos medianos o bajos no se encontraban disponibles. Y un punto sumamente importante que es preciso considerar en este sentido es el tema de comunicación. Muchas veces tenemos un equipo de trabajo muy bien organizado, está compuesto por varios profesionales que son esenciales en el proceso de cuidado del paciente con alguna enfermedad renal. Sin embargo, nos quedamos en el tema de comunicación.
Realmente lo que yo estoy interviniendo desde el punto de vista nutricional en el paciente es algo que estoy comunicando al equipo de trabajo, al nefrólogo, a la nefróloga, al enfermero, al fisioterapeuta. El fisioterapeuta, por ejemplo, me indica que va a iniciar rehabilitación física en este paciente y tengo que considerar que tengo que modular mi aporte de proteínas, mi aporte calórico, mi aporte de nutrientes, porque este paciente va a tener una mayor necesidad. En este sentido, se busca y se resalta en este artículo también que se debe mejorar muchísimo este concepto y este apartado de comunicación entre el equipo, no solamente entre nefrólogos y dietistas, sino entre todo el equipo para mejorar la atención al paciente. Y ya finalizo con esta diapositiva que está aquí. Se ha fundamentado que nuestra atención como nutricionistas clínicos renales, es básicamente la nutrición basada en evidencia. Y por supuesto, este tiene que ser el fundamento, tiene que ser la base. Nuestra práctica tiene que estar sustentada por evidencia científica. Sin embargo, hay que considerar dos factores que son cruciales también. Un pilar también esencial para poder trabajar de forma adecuada en el área de nutrición clínica y en el área de nutrición clínica renal, por supuesto, es el criterio clínico nutricional. Yo puedo tener una guía la más actualizada, basada en evidencia científica disponible, más actualizada, pero yo tengo un paciente, recordemos, no tengo una enfermedad, tengo un paciente que va a tener sus características individuales. Y estas características individuales me van a llevar a mí como profesional a aplicar criterio clínico nutricional. Sí, la guía me puede decir 0.6, pero yo este paciente lo tengo con una característica bastante marcada de nutrición. Este paciente lo tengo con una sarcopenia muy marcada, tengo una caquexia. Entonces, seguiré dando ese 0.6 en este paciente. Entonces, considerar esos aspectos. Y un aspecto que considero que nunca se debe alejar de nuestra práctica profesional es la empatía en la atención nutricional. Durante toda la charla les he mencionado esto de que sí, podemos encontrar cambios a nivel de valores, de nitrógeno ureico, de creatinina, de urea en general, pero ¿qué pasa con lo que vemos en el paciente? ¿Sí? Más allá de llegar en el contexto hospitalario a revisar la historia clínica del paciente, a ver los números, es importante tener empatía con ese paciente, preguntarle cómo está, cómo se siente hoy, qué tal está recibiendo la alimentación, si se la está comiendo, si tiene alguna dificultad para englutir, y todo esto hacerlo con la mayor empatía posible. Se ha demostrado que una mayor empatía se asocia con mejores resultados clínicos y experiencias de atención al paciente. ¿Qué encontramos también en este sentido? Que al utilizar o trabajar con mayor empatía en nuestra práctica nutricional, vamos a encontrar mayor satisfacción en los pacientes y, por supuesto, en sus familiares. Vamos a tener una disminución del estrés secundario de hospitalización. Recordemos que de por sí el hecho de la hospitalización, el hecho de estar en una terapia, por ejemplo, dialítica, va a generar estrés en el paciente. Puede generar cierto desconfort, puede generar estrés, puede generar ansiedad. Entonces, al trabajar con empatía en estas áreas, mejoramos muchísimo estos aspectos. También esta empatía va a favorecer el tratamiento nutricional. ¿En qué sentido? En el sentido que el paciente, si yo hago mi recomendación de la forma más empática posible, voy a lograr que ese paciente pueda tener mayor apertura para preguntarme. Muchas veces solamente se da la recomendación al paciente y el paciente se retira, pero ¿qué tanto de lo que se explicó, de lo que se educó al paciente, lo comprendió? Entonces, este hecho de poder realizar nuestra práctica con empatía va a favorecer muchísimo este apartado de adherencia al tratamiento. Y con esto, si mejoramos adherencia, por supuesto, vamos a tener mejor recuperación, vamos a tener una menor estancia hospitalaria y en general la calidad de vida del paciente va a mejorar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les tenía preparado para el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, si tengan alguna duda de lo que hemos revisado hasta el momento. Pues parece que no tenemos preguntas, ¿no? Listo. Entonces, creo que Luz nos iba a dar un comentario también, iba a continuar con esta sesión. Entonces, Luz, no sé si estás por aquí. Buenas noches, estimada Cecilia. Sí, te agradezco el pase. Creo que tenemos información para compartir a los participantes el día de hoy en nuestra convocatoria de la segunda especialidad en nutrición renal.
discúlpame Cecilia, creo que tenemos Sí, sí, por tenemos supuesto. a Joel que nos escribe. Seguimos recomendando la doble cocción de vegetales a todos los pacientes renales, nos consulta. De hecho, no es una práctica adecuada para todos los pacientes, como les mencionaba, hay que individualizar mucho este aspecto. Muchos vegetales se han sugerido que pasen por este proceso de doble cocción para disminuir cantidad de potasio, por ejemplo. Sin embargo, hay otros aspectos a considerar en cuanto a la cantidad de potasio en los pacientes, el tiempo en el cual se realiza la comida, la combinación de estas comidas y, por supuesto, la cantidad de alimento que estamos dando. Entonces, en muchos casos, estos vegetales que tienen doble cocción pierden muchísimas sus características de su aporte nutricional en cuanto a vitaminas y minerales y, por supuesto, también sus características de sabor. Entonces, los pacientes lo suelen rechazar bastante. Entonces, el hecho de recomendar esta doble cocción o este remojo para todos los pacientes, para todos los vegetales, realmente no es adecuada. Hay que individualizar muchísimo ese aspecto y hay que trabajarlo de manera con el paciente, ¿no? De manera personalizada con el paciente. Silvia nos comenta si puedes dar más información de nutrición en poliquistosis renal. Sería genial poder trabajar un webinar completo sobre poliquistosis renal porque realmente es un área sumamente interesante, bastante extensa también. Y justamente acá en la especialidad que tenemos en la universidad, hay justamente un tema bastante extenso de con esta temática, ¿no? Por acá, Terry nos comenta, en pacientes dializados con edema en miembros inferiores, ¿qué cantidad de proteínas se podría dar? Realmente dependería muchísimo de las características del paciente. Típicamente se ha manejado una ingesta o se ha sugerido manejar ingestas entre 1, 1.2, 1.3, 1.4, pero va a depender mucho de todo el contexto general del paciente. La característica de edema por sí solo no es un indicador pues, adecuado para poder establecer específicamente la cantidad de proteínas que requeriría el paciente, pero podría estar en un rango similar a lo que te menciono, ¿no? Entre 1.2 y 1.4. Por acá Judith nos comenta, en cuanto al volumen de la dieta, existe mucha controversia en relación a la cantidad de la preparación alimentaria del paciente. ¿Cuál es el volumen que se debe dar de acuerdo a su diuresis? Realmente, si me hablas de volumen líquido, volumen total de la dieta, si hablamos del volumen va a depender de la expresión del paciente. Muchas veces la cantidad de líquido que aportamos al paciente en general está condicionada directamente por la diuresis, ¿no? Y en otros casos por lo que evaluamos a nivel de composición corporal, específicamente a nivel de líquidos. Entonces, en muchos casos se puede trabajar, por ejemplo, con la diuresis total del paciente más un aporte de 500 ml extra. En casos donde ya existe una anuria, por ejemplo, suelen manejarse rangos que van entre 600 800 ml a lo largo del día, pero va a ir individualizándose según cada paciente, ¿sí? En algunos casos tenemos que aumentar la cantidad de líquido que está consumiendo el paciente, en otros tenemos que hacer reducción, pero todo evaluando diuresis y características clínicas de este paciente también. A veces la diuresis nos da, ok, el paciente tiene que consumir una cantidad de 1200 ml a lo largo del día, pero cuando evaluamos al paciente nos encontramos que el paciente tiene mucosas deshidratadas, que el paciente tiene una cirrosis bastante marcada. Entonces, estos también son indicadores a considerar. ¿Qué parámetro de laboratorio nos permite evaluar, por acá Marco nos menciona, nos permite evaluar la desnutrición en enfermos renales en diálisis? Realmente parámetros de laboratorio que nos permitan evaluar desnutrición en pacientes con enfermedad renal en diálisis no está del todo definido. Típicamente se manejaba esta prealbúmina o la albúmina como indicador de desnutrición en pacientes. En general, sin embargo, se ha visto que ninguno de los dos es un indicador adecuado del estado nutricional del paciente y por lo tanto tampoco de desnutrición. Son indicadores de inflamación sí que aumentan el riesgo de desnutrición, ¿sí? Pero en sí, un parámetro bioquímico único que tú digas, este parámetro sería alterado y es con este parámetro, este paciente se identifica como un paciente con desnutrición, todavía no se ha definido. Y es bastante complejo este punto porque más allá de un parámetro bioquímico, más allá de un indicador antropométrico, recordemos que evaluamos
nutricionalmente al paciente de forma integral. Realmente no hay un solo indicador en ningún aspecto desde el punto de vista nutricional que nos permita categorizar al paciente como un paciente con o sin desnutrición. Listo, por acá Joel también nos comenta. En cuanto a pacientes con insuficiencia renal, diabetes tipo 2 e hipertensión arterial, ¿qué tipo de qué estrategias en las planificaciones alimentarias debemos considerar? Ya que hay choque de tratamiento entre estas patologías, por ejemplo, el consumo de agua. Claro, y es que aquí vamos otra vez, Joel, al hecho de que no tratamos la patología. ¿Sí? Nosotros no vamos a tratar diabetes tipo 2, no vamos a tratar hipertensión, no vamos a tratar enfermedad renal. Nosotros vamos a tratar un paciente que presenta estas enfermedades. Entonces, nos centramos nuevamente al punto, ¿no? De que encontramos guías, tenemos recomendaciones de que estas recomendaciones específicas para pacientes con diabetes tipo 2, con hipertensión arterial y con enfermedad renal crónica. Y si las unimos en un mismo paciente, como bien lo mencionas, nos vamos a encontrar con muchos aspectos que son antagónicos. Entonces el punto es, ok, vamos a evaluar a este paciente. ¿Cuáles son sus características nutricionales en varios aspectos? ¿Cuáles son sus necesidades nutricionales según todo su entorno? Y eso nos va a permitir establecer las características o el aporte nutricional puntual que requeriría el paciente, más allá de verlo por patología. ¿Sí? En muchos casos podríamos encontrar que el paciente, pues, paciente con diabetes tipo 2, típicamente se recomienda una dieta baja en hidratos de carbono. Pero quizás no sea la mejor opción por un paciente que está también con diabetes tipo 2, pero está cursando una pérdida de peso marcadísima, que tiene sarcopenia, que tiene fragilidad, que incluso estaría con caquexia. Entonces, allí eso nos lleva a reevaluar, a utilizar el segundo pilar que les mencionaba, utilizar el pensamiento crítico nutricional. Por acá, Clara nos comenta, ¿hay fórmula para decir al paciente qué cantidad de volumen debe ingerir de acuerdo a su estadio? Hay varias opciones, de hecho, hay varias recomendaciones, varias sugerencias según la fórmula para indicarle al paciente o para calcular la cantidad de líquidos que requeriría el paciente. Y esto realmente lo hacemos a modo como nutricionistas en el proceso de atención nutricional, pero ya para indicarle al paciente suele ser bastante útil trabajar con infografía o con láminas o con dibujos para decirle, mire, ¿sabe qué? Esta es su ingesta total de líquidos que debería tener a lo largo del día. De nada me va a decir el paciente 1200 o 1500 ml, o el paciente quizás no tenga idea de cuánto es este volumen, sino más bien indicarle, mire, usted a lo largo del día va a consumir o debería consumir esta cantidad de líquido, que la podemos encontrar quizás en esta cantidad de fruta, quizás la podemos encontrar en esta porción de un vaso de agua, de jugo, de algún tipo de bebida que el paciente pueda consumir. Entonces, en ese sentido, iría más enfocado a trabajar con material comprensible para el paciente. ¿Cómo tratamos, Rosario nos pregunta, cómo tratamos la anemia en el paciente con enfermedad renal? La anemia hay que considerar que tiene una base fisiopatológica propia de la enfermedad renal, ¿sí? El riñón, al disminuir su función renal, va a tener una alteración en su producción de eritropoyetina y esto va a condicionar una anemia, ¿sí? Entonces, el tratamiento para la anemia en la enfermedad renal del paciente básicamente se da con una terapia médica de eritropoyetina y el apoyo nutricional también, por supuesto, a través de la inclusión de alimentos que sean ricos en hierro y alimentos que sean ricos en vitamina C. Ok. ¿En qué instituto o universidad a nivel internacional realizan investigaciones en tratamiento de pacientes con cálculos renales? Realmente de cálculos renales sé que se ha estudiado bastante en Estados Unidos, no te podría decir exactamente el lugar o el instituto, pero sé que allá se maneja con mucha más precisión. Y si hablamos, por ejemplo, de enfermedad a nivel de enfermedad renal crónica en estadios iniciales, se suele trabajar bastante a nivel de Brasil y a nivel de México también. ¿Alguna otra pregunta? Gracias por sus preguntas, realmente son bastante interesantes. ¿Qué proporción de proteínas se pierden en diálisis y si los ketoácidos son buenos? Nos pregunta Marco. Realmente la proporción de proteínas que se pierde en diálisis va a depender mucho del tipo de filtro, del tipo de flujo. Hay bibliografía que nos sugiere que se pierden hasta 10 gramos de aminoácidos por sesión, otros 14 gramos. Entonces,
varía bastante dependiendo del tipo de filtro que utilice el paciente, de la frecuencia y del tipo de terapia, ¿no? Pero suele ser más o menos en ese rango, entre 10 a 14 gramos de aminoácidos. Y los ketoácidos son, aquí la palabra bueno puede darse a muchas interpretaciones, pero los ketoácidos básicamente son un tipo de compuesto que reemplaza la característica amino de los aminoácidos y genera una menor producción de urea como tal y de sus derivados posteriormente, ¿no? Entonces, en este sentido, son opciones que se podrían trabajar en pacientes con enfermedad renal en estadios predialíticos, siempre y cuando exista una buena adherencia a esta recomendación, ¿sí? A estos cetoácidos. ¿Qué alimentos ricos en hierro podría ser hierro mínico? Se debería buscar que sea hierro mínico de preferencia. Podrían ser muy buenas opciones. Recordemos que aquí tenemos alimentos como el huevo, tenemos alimentos como las carnes, que son una buena opción para estos pacientes. Entonces, más que restringir estos aportes de estas proteínas animales, hay que ajustarlas, adecuarlas a la necesidad del paciente. En muchos casos, el dar una porción o 2 porciones de carne a lo largo de la semana en pacientes podría ser útil, no precisamente restringida por completo. Dependerá, como les menciono, de todas las características individuales que vaya presentando el paciente y de su evolución. Ok, creo que ahora sí nos quedamos sin preguntas. No sé si Luz, tengas ya la presentación para hacer. Muchas gracias, Cecilia. Sí, voy a compartirles en este momento la De información que acuerdo. tenemos sobre nuestra especialidad en convocatoria. No sé si se puede Sí, visualizar ahí. se puede visualizar. Muchas gracias, Cecilia. Sí, queremos invitar a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy, ¿no? Cecilia nos ha compartido información muy valiosa acerca de la nutrición renal y actualmente en la Universidad Wiener, en la Escuela de Posgrado, tenemos una segunda especialidad en nutrición clínica con mención en nutrición renal que está iniciando este 26 de noviembre. Vamos a ponerlo. Este 26 de noviembre. Este programa es un único programa en el Perú, es la segunda especialidad en nutrición clínica con mención en nutrición renal, que forma profesionales con conocimientos avanzados en el abordaje nutricional de patologías del riñón. Nuestros alumnos podrán brindar asistencia especializada a pacientes renales en hospitales, clínicas y consultorios privados. Acá tenemos la malla curricular, los cursos que se desarrollan en el ciclo 1, en el ciclo 2 y en el ciclo 3. El inicio de esta especialidad va a ser el sábado 26 de noviembre y está dirigido a profesionales en nutrición. El horario de clases es los días sábados de 2:30 a 8:30 y los domingos de 9 de la mañana a 12:30. La especialidad tiene duración de 12 meses, en realidad es corto el tiempo debido a que es un programa continuo, ¿no? Son 4 ciclos de 3 meses cada uno que completa el año que dura la especialidad. La modalidad es presencial, sin embargo, por el momento el inicio va a ser virtual, entonces las clases se van a llevar de forma sincrónica, ¿no? A través de plataformas como Zoom o Meet. Lo único que tiene que tener el participante es un buen nivel de acceso a Internet y conocimientos básicos de computación para conectarse a sus clases, ¿no? Acá tenemos la plana docente destacada, nos acompaña el licenciado Brian Mariño, que muchos es referente a nivel nacional también en el área renal. Tenemos a la licenciada Melissa Ponce Castillo, a la licenciada Estefanía Dávila Córdoba, Erika Medina Donaire, Carlos Jaimes Velázquez, Jacqueline Grados, y también tenemos docentes invitados internacionales, dentro de los que nos acompaña la señorita Cecilia Arteaga también. En cuanto a la inversión total son 8.400 soles, la inscripción son 300 soles, que es un pago único. La matrícula se paga cada inicio de ciclo, son 300 soles, y las cuotas mensuales son 600, ¿no? Los requisitos para postular solamente es DNI, pasaporte o carnet de extranjería. El título debe estar registrado en SUNEDU, habilidad vigente,
Y los otros documentos son documentos que proporcionamos dentro de la escuela de posgrado, ¿no? Básicamente, esta especialidad está dirigida a nutricionistas que se encuentren ya colegiados y cuenten con su habilidad vigente. Esos son los requisitos principales de la especialidad. Yo estoy a cargo de la especialidad, mi número está acá, 994-612-459, para poder atender sus consultas. Si alguno tiene alguna duda sobre el programa, pueden consultarnos ahora para poder ayudarlos, orientarnos. Y vamos a estar en convocatoria hasta la próxima semana para el inicio de este 26 de noviembre, ¿no? No sé si tienen alguna consulta al respecto para poder orientarlos. Si no, acá les compartimos el número de contacto, nos pueden llamar o nos pueden escribir por WhatsApp, que vamos a estar gustosos de atender sus consultas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz, por la presentación. Entonces, como bien les mencionaba, si no hay ninguna otra duda, podemos ya dar por concluido este webinar. Les agradezco mucho a todos por sus preguntas, por su asistencia. Realmente es gratificante poder compartir este tipo de contenido y saber que posiblemente tengamos acá a futuros estudiantes de la especialidad, donde profundizaremos mucho más sobre estos temas. Agradecer de manera especial también a los organizadores de esta escuela de posgrado por la invitación. Siempre también es un placer poder colaborar y trabajar con ustedes. Estimada Cecilia, agradecemos mucho tu ponencia el día de hoy, ha sido súper enriquecedora, nos has compartido información muy importante, te agradecemos tu tiempo y tu gran disposición siempre para compartir todos tus conocimientos con nuestros participantes el día de hoy. Con mucho gusto. Les gusto que tengan buenas noches. Gracias. Muchas gracias.